socializar las respuestas que ustedes tienen del ejercicio que les compartí el martes pasado. Entonces, les recuerdo rápidamente, esta es la actividad final de ese capítulo que se llama La Revolución Francesa. Ya en la clase anterior yo les había compartido un podcast en el que hacía un resumen de lo que fue la Revolución Francesa, cómo fue ese desarrollo. Ya habíamos desarrollado algunas actividades y el día de hoy vamos a socializar esta actividad final, que es qué nos queda o cuál es el legado que nos deja la Revolución Francesa. Y para eso vamos a abordar dos temas. Uno, los derechos del niño, y dos, el derecho de participación política. Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla para socializar la actividad que estábamos desarrollando, que empezamos a desarrollar el martes pasado y que hoy terminamos de hacerlo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, esta primera actividad que se llama Los Derechos del Niño, aparece un filósofo que es Jean-Jacques Rousseau, que fue uno de los filósofos más importantes que influyó en la Revolución Francesa. Recuerden que vimos que los filósofos ilustrados, los de la Ilustración, fueron muy influyentes y fueron los que de alguna manera soportaron ideológica y culturalmente y académicamente lo que fue el proceso de la Revolución Francesa. Específicamente Rousseau, en este ejercicio que vamos a hacer, vamos a leer un fragmento de una de sus obras más importantes que se llama El Emilio, que es una obra de pedagogía que habla sobre la educación, específicamente sobre la educación de los niños. Entonces, vamos entonces a comparar dos textos, uno que es el fragmento de la obra de Rousseau con lo que dice la Constitución Política de Colombia. Entonces, vamos aquí a mirar cómo fue la actividad. La actividad tenía tres competencias a evaluar. Una es la competencia interpretativa. ¿Qué es la competencia interpretativa? Resulta que en ciencias sociales, como ustedes se han dado cuenta, hay que leer bastantes textos sobre historia, sobre geografía, sobre democracia, sobre constitución política, y para que el estudiante pueda comprender de qué se trata este tema, debe tener bien desarrollada esta competencia interpretativa. Básicamente, ¿qué es interpretar? Es extraer las ideas de un texto, de una imagen, de una infografía, de una película, de una canción, en fin. O sea, ser capaz de sintetizar las ideas y de entender esa información que ahí se le está presentando. Si no tenemos esa competencia interpretativa, pues es el caso, digamos, de los estudiantes que contestan una cosa que el texto no dice, ¿sí? Entonces, les estamos preguntando algo, pero ellos dicen otra cosa o contestan, digamos, de pronto no lo que se les está pidiendo. ¿Por qué? Porque no tienen bien desarrollada esa competencia interpretativa. ¿Qué les pide aquí entonces el ejercicio? Primero, que leamos, pero que leamos bien, como yo les he dicho siempre que hay que leer. Si uno encuentra palabras desconocidas, hay que hacer un glosario, identificar palabras o frases fundamentales. En este caso, vamos a comparar, vamos a identificar ideas semejantes, es decir, parecidas en los dos tipos de texto. Entonces, vamos a leer primero la columna de la izquierda, que es donde aparece el texto de Jean-Jacques Rousseau, el Emilio. ¿Alguien quiere leer ese fragmento? Yo, profe. Hágale, comience entonces, por favor. Cuadro de la izquierda. ¿Lo escuchamos? Jean-Jacques Rousseau, el Emilio. Disfruta la infancia. Juega mucho. Disfruta de su inocencia. ¿Quién no ha deseado ser niño y disfrutar de la alegría y la paz? ¿Por qué quieren acabar con esos felices momentos que pasan tan rápido? ¿Por qué llenar de amargura esos primeros años? Padres de familia, no se afanen tanto ni hagan sufrir a sus hijos. Disfruten con ellos de su infancia. ¿Acaso saben cuándo van a morir? Dejen libres a sus hijos, tal como es la naturaleza, que no obligan nada ni a nadie. Disfruten de la vida, ya que solo se vive una vez. Muy bien, muchas gracias. Esos son los consejos que nos da Jean-Jacques Rousseau
en ese libro del Emilio, ¿sí? Fíjense que tiene como hace un llamado a los padres de familia sobre los niños, sobre cómo deben tenerles paciencia, ¿no? Dejarlos que estén libres, que jueguen, que disfruten de la infancia, nunca se sabe, la infancia pasa muy rápido, etcétera, etcétera. Muy bien. Y en contraste, tenemos entonces otro cuadro que es la Constitución Política de Colombia, artículo 44, protección de la niñez. ¿Nos lee, por favor, lo que dice ese artículo? Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y su nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Muy bien. Entonces, ¿encuentran ustedes relación entre esos dos textos? ¿Son parecidos Sí, señor. o son muy diferentes? Sí, señor. Sí, ¿En qué señor, son hay cierta relación. ¿En qué son parecidos? En lo que están dando el llamado a lo de los derechos de los niños. Están hablando de la protección y el cuidado de los niños. Bueno, vamos a organizarnos para que sea más fácil. Ustedes saben cómo levantar la mano ahí en Meet, ¿cierto? Ahí en la parte de abajo aparece una manito. Entonces, Sí, para señor. pedir el uso de la palabra, por favor, marcan ahí la manita y entonces yo les voy asignando el turno. Entonces, por ejemplo, aquí ya el primer turno lo tiene Daniel y el segundo turno lo tiene Ginette. Entonces, Daniel, ¿cuál es su opinión? Los dos textos hablan sobre la protección y el cuidado de los niños y también de permitir que los niños disfruten de su infancia, no cohibirles este espacio de alegría y diversión. Bueno, eso lo dice también el artículo 44 de la Constitución. No lo dice esto, hay escrito, pero se da a entender porque si hablamos de la protección, habla también de la alimentación equilibrada que se le da a los niños y el cuidado que tenemos con ellos. Ajá, sí, eso es parte, digamos, de proteger a los niños y de cuidarlos. Muy bien. Bueno, después viene Ginette, no sé si le bajo la mano y por ahí alguien escribió en el chat, creo que es, bueno, vamos a ver, Mario Díaz, ¿quién es ese perfil? ¿El de quién? Y después aparece, bueno, vamos a mirar en este orden que yo tengo acá. Ya habló Daniel, Ginette y Laura Jimena Acevedo. Ginette. Bueno, profe, yo creo que pues porque los dos quieren lo mismo, cuidar a los niños, darles lo que se merecen, el respeto, el cuidado, la familia. Eso. Vale, o sea, los dos textos hacen alusión a esa situación, ¿no? Bueno, Sí, señor. por aquí, ¿quién fue la que yo dije que había levantado la mano? Dice, bueno, ¿quién es Mario Díaz? ¿Ese perfil de quién es? Claudia Díaz, profe. Ah, ya lo dijo. Vale, listo. Vale, seguiría entonces Laura Jimena Acevedo. Sí, señor, profe. Laura, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es lo mismo que dijo Edman, los dos tratan como de dar la educación, el respeto hacia los niños y también que ellos también tienen que tener su espacio libre, tienen que tener digamos, un descanso y pues todos los niños debemos ser respetados. Muy bien. Laura Jimena. Bueno, el perfil de John Henry Pavón, ¿de quién es? De Dylan, profe. Dylan, listo, Dylan. Lo escuchamos, Dylan. Pues mi semejanza en lo que pues es en el texto que se parece, dejen libres a sus hijos tal como es la naturaleza, corregirlos con cariño. Ajá, No en esos negarles son cosas necesarias. Ok, en esos son similares, ¿no? Sí, señor. Bueno, vale. Santiago Muñoz, ¿de quién es ese perfil?
De Santiago Muñoz. Eh, Bueno, que como a veces los nombres están cambiados. Listo, Santiago, lo escucho. pues a mí también me parece lo mismo que dijo Dylan, que dejen libres a sus hijos tal como es la naturaleza y libre expresión de su opinión. Pues Vale. tampoco es que los dejen hacer lo que quieran, porque pues la Ujú. función como padre es corregirlos cuando estén equivocados para enseñarlos y formar una buena personalidad y una buena persona, pero Ajá. tampoco reprimirlos hasta el punto que no los dejen hacer nada ni vivir una infancia pues feliz. Vale, muy bien. Está bien esa aclaración, Santiago, porque pues en este caso es importante estar como en un justo medio, ¿no? Ni darles libertad absoluta, pero tampoco reprimirlos de tal manera que no tengan posibilidad de expresarse libremente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque pues digamos, la libertad está muy relacionada con la responsabilidad y con la madurez, en la medida en que el niño pues va madurando, va creciendo, va también adquiriendo mayores responsabilidades y por lo tanto va adquiriendo, digamos, mayores libertades. Todo depende, digamos, también de la confianza que los niños sepan ganarse de parte de sus padres. Bueno, muy bien, Santiago. Nicolás Steven Sánchez Ayala. Que hay que dejar que los niños disfruten de su infancia y de la vida porque solo se vive una vez. ¿Y eso está presente en los dos textos, Nicolás? Más o menos, sí, señor. ¿En el texto de la Constitución también? Se refleja un poco, pero no está. Vale. Bueno, entonces, esta es la primera parte del ejercicio que tenemos para el día de hoy. Entonces, aquí, en este primer ejercicio que estamos haciendo, hay dos documentos que aparecen allí referenciados. Uno es este documento, que es el Emilio, de Jean-Jacques Rousseau, que como les decía, fue uno de los filósofos ilustrados que más influyó en la Revolución Francesa, y el otro documento es este, la Constitución Política de Colombia. Entonces, aquí les quiero de una vez dejar una reflexión. ¿Por qué estudiamos la historia o por qué estudiamos un fenómeno tan importante como fue la Revolución Francesa? Algunos dicen, bueno, es que la historia como que, o sea, ¿para qué nos sirve a nosotros estudiar algo que pasó hace tanto tiempo? Lo de la Revolución Francesa fue hace más de 200 años y eso fue por allá en Europa, eso ni siquiera fue en Colombia, ¿eso para qué nos sirve a nosotros? Pues nos sirve precisamente para hacer este ejercicio que estamos haciendo hoy, de a partir de estos escritores, de estos filósofos, de estos revolucionarios franceses, heredamos la cultura de los derechos. O sea, gracias a que ellos plantearon en su momento la necesidad de que todos los seres humanos eran iguales ante la ley, por ejemplo, que el antiguo régimen, ese régimen que estaba dado por el gobernador, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan lo que pasó con Luis XVI? Que tenía el derecho a decidir sobre la vida y la muerte de todos los ciudadanos. Pues gracias a eso que sucedió en Francia se crea la República, es decir, una sociedad en la cual el poder no se hereda, es decir, no es que los reyes, por el hecho de haber nacido, digamos, de otro rey, entonces ya inmediatamente hereda el poder, sino que el poder lo tiene el pueblo y el pueblo lo delega en sus dirigentes a través del voto popular. Esa idea de la democracia, de la república, de la representatividad, de los derechos, de la igualdad, eso es producto de la Revolución Francesa. Entonces es una herencia que nosotros tenemos y que es importante no perder de vista. Por eso estudiamos la Revolución Francesa, para entender de dónde viene ese concepto de los derechos. Vamos a continuar entonces con la lectura del ejercicio y ya les daré participación a otros estudiantes. Entonces, este primer ejercicio de competencia interpretativa es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Comparando esas dos lecturas y mirando en qué se parecen, por qué son similares. El segundo momento es la competencia argumentativa. Ahí aparecen dos preguntas. La pregunta número 1 es: ¿consideras que los consejos que Rousseau da a los padres de familia se cumplen en el lugar donde vives? Entonces vamos a abrir otra vez la discusión para ver qué tanto se cumplen en el lugar donde ustedes viven estos consejos de Rousseau. Entonces nuevamente, por favor, vamos a levantar la manito y les voy dando el uso de la palabra. Entonces, por aquí está
Bueno, vamos a mirar con los que aparecen acá. Está en este orden: Santiago Muñoz, Laura Jimena, Daniel y María Fernanda Archila. Entonces, Santiago, en el lugar donde usted vive, ¿cree que cumplen estas recomendaciones de Rousseau? Pues sí y no, o sea, no del todo, porque así como yo tengo derechos acá en mi casa, yo también tengo deberes. Y pues él más que todo se refiere a que uno como que la goce y esté feliz y todo eso, pero pues acá uno también tiene que pues hacer el aseo, lavar los platos y algunos deberes, y tengo ciertas reglas a la hora del salir, no es salir así como así listo, sino tengo que avisar, pedir permiso, y él no se refiere tanto a eso, sino como a darles una libertad más suelta, o sea, como que déjenlos que hagan y que disfruten. Ujú. Profe, Vale, ¿puedo bueno, intervenir? espérame que aquí hay habían levantado la mano aquí. Profe, En es este. que quiero No, pero intervenir. le la oportunidad a María Fernanda y después voy yo. Vale, escúchame entonces a María Fernanda Archila. A ver, María Fernanda. Profe, respecto a lo que dijo Santiago es cierto, pero debemos que ver que ese texto habla de la niñez y nosotros en este momento estamos en la adolescencia y en la preadolescencia. Eso es Eh, otra cosa diferente, profe. bueno, eso se pone interesante. Vamos a ver qué más opinan sus otros compañeros. Sigamos aquí el orden entonces. Después de Santiago, seguía Laura Profe, Jimena. yo quiero decir pues cómo, o sea, responder esa pregunta. Ajá, bueno, contéstela. Pues en mi caso sí, porque en mi niñez salía mucho y disfrutaba con mis amigos, pero ya en mi adolescencia, pues no puedo disfrutar tanto por lo de la pandemia y en parte el estudio y muchas cosas más. Ujú. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Por aquí, venga, le digo, alguien levantó la mano, no mentiras. ¿Quién es el perfil de Mario Díaz? ¿De quién es ese perfil? Claudia Díaz, profe. Ah, ok, entonces te escuchamos. Pues yo creía que él dice que no hay que o sea, tenemos una rutina diaria. Por ejemplo, uno se levanta, ayuda con los deberes de la casa y, o sea, es respetar los derechos de los niños. Claudia, pero ¿qué tanto se cumplen esos requisitos o esas recomendaciones de Rousseau en el lugar donde tú vives? Si se cumplen, ¿Sí? ¿Tú crees que se cumplen esa recomendación de darle libertad a los niños, de permitirles que jueguen, de dejarlos también un poco, digamos, expresar sus opiniones, decir lo que piensan? ¿Sí? sí se Vale. cumplen. Bueno, aquí en el orden de la manita levantada seguiría Daniel Mota. Sí, porque viví mi infancia como todo niño la debe vivir, disfrutando de la vida y de la paz, pero tampoco no me malcriaron porque me enseñaron reglas y también a medida del tiempo, acorde a la edad de cada uno, se nos va implementando más deberes. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Aquí seguiría Laura Cuesta. ¿Qué opina Laura? Sí, señor, pues yo opino que sí tuve una infancia así como lo dice el pensador, ya que pues viví una niñez bastante bien y pues como todo niño la debería vivir, podía compartir con mis padres y todo eso, pero ya a medida que uno va creciendo, esto pues se le implementan más actividades de qué hacer y pues tiene que tener más responsabilidad junto a lo que hace. Ujú. Muchas gracias, Laura. ¿Quién es John Henry Pavón? Dylan, profe. Dylan. ¿Cuál es su opinión, Profe, Dylan? pues sí, en mi casa se cumplen todo, tenemos opinión, nombre, familia, casa, comida, estudio, pero también tenemos deberes. Profe, y respecto a lo que dijo María Fernanda, creo, sí, que pues a lo que se refiere a niños no se refiere a niños de tanta edad específicamente, o sea, también se refiere, por ejemplo, a adolescentes, preadolescentes, porque también pues somos como todavía como niños, ¿no? Desde que estemos en la casa debemos que obedecer las reglas que nos dicen nuestros padres.
Claro, a propósito de ese tema, y me disculpan, de pronto meto ahí la cucharada antes de darles la palabra a los demás, pues la adolescencia es una etapa, digamos, intermedia, digamos, entre la edad adulta y la niñez, y por eso a veces es difícil clasificarla, ¿no? Porque el adolescente por momentos se siente niño, ¿sí? Sobre todo en ciertos momentos, por ejemplo, cuando se le piden cierta responsabilidad, no, pero espere, porque yo todavía soy un niño, pero también quiere ya ser grande, ¿no? Entonces quiere hacer cosas de grande y quiere asumir otros roles. Pues es que la adolescencia es una etapa bastante complicada, ¿no? Ustedes lo saben, y sobre todo los chicos de octavo es como el año en el que ocurre, digamos, la crisis de la adolescencia, ¿no? Porque los niños de sexto, pues uno todavía dice los niños de sexto, hasta séptimo todavía son los niños de séptimo, pero ya en octavo no les gusta que les digan niños, ¿no? No, ya son grandes, pero pues están en ese proceso, ¿no? De cambio, entonces por eso es tan complicada la adolescencia y sobre todo créanme que para mí, por mi experiencia como docente, el grado en el que más se presenta esa crisis de la adolescencia es en octavo, ¿no? Porque es precisamente esa época del cambio, entonces ya no se sienten niños, ya se sienten grandes, pero tampoco son grandes, pero tampoco son niños, entonces esa cosa rara, ¿no? Pero para efectos legales, para ustedes aplican los derechos del niño porque son menores de edad, ¿sí? Para efectos legales, la ley dice pues que un menor de edad todavía es parte, digamos, de la niñez. Claro, en la medida en que ustedes se acerquen a los 18 años, van dejando de ser niños. Eso también es claro, ¿no? Bueno, sigamos aquí escuchándolos, a ver quién fue. Miremos este orden. Aquí seguía, después de Dylan, Yeisa Correa. Yeisa Correa, ¿quién es? Jayfred Jayfred, perdón. ¿Cómo es su apellido? Jayfred Peña Martínez. Peña Martínez, lo escuchamos. Pues para mí es más o menos, porque también como me dan libertad, también me dan derechos y deberes para cumplir en el hogar. Ajá, sí señor. Pues en el texto que nos daba era entender que le diéramos total libertad a los niños, que disfruten su juventud, que no se enfoquen ni que si el hacer un deber en la casa porque son niños, tengan libertad, que los dejen salir, que no les digan nada. Pero Rousseau dice que no les digan nada, que los dejen salir y que hagan lo que quieran, o... O sea, tampoco, pero ajá. Entender es eso. Porque vale. En la libertad porque no saben cuándo, porque el padre no sabe cuándo el hijo se vaya a morir. Sí, en ese sentido sí, o sea, aprovechemos la niñez, disfrutemos. Los padres también tenemos que disfrutar a los hijos, la compañía, la atención, el tiempo que les dediquemos, todo eso es importantísimo, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias, Jayfred. Espera que vamos en un orden para no saltarnos. Espere a ver quién sigue aquí en el orden de la palabra. Ginette, ¿ya seguía? Sí, señor. Bueno, Ginette. profe, en mi casa sí se cumplen algunas cosas, digamos, en el sentido de la opinión. Sí, mi mamá me da mucha libertad de opinión, de expresar lo que siento y esas cosas. En el sentido de libertad, bueno, no. Sí es como muy cohibida y no me deja, digamos, así como divertirme y eso solamente en la casa. Pero sí, mis derechos sí se cumplen y pues por lo tanto también tengo el deber de cumplir mis deberes como hija, estudiante y todo lo demás. Vale, muy bien, Ginette. Bueno, María Fernanda ya había hablado, ¿no? ¿Y Santiago Muñoz? Profe, yo quiero responder respecto a la corrección que usted me hizo. Profe, es que ahí dice que él hablaba sobre que los niños jugaran y disfrutaran de su inocencia. Ajá. Como usted dijo, nosotros pues ya no somos tan niños y pues tampoco nos vamos a poner a jugar a la lleva y cosas así.
y tampoco somos tan inocentes porque vamos avanzando en edad y vamos madurando poco a poco. Ajá. Fíjate que María Pero Fernanda, tú terminas, espérame un segundito, Santiago, ya te doy la palabra. Terminas dándome la razón a mí en cuanto a, esa es la característica de la adolescencia, precisamente, y de la etapa en la que ustedes están, ¿no? O sea, de pronto a ustedes incluso les molesta que lo llamen niños, ¿no? Ustedes dicen, no, nosotros ya somos grandes. Pues sí, sí y no. O sea, es decir, ustedes, claro, ustedes ya están entrando en esa etapa de la adolescencia. Eso implica que ustedes tienen también otras responsabilidades en sus hogares, otros roles. Seguramente ya no les gustan tanto los juegos de niños, en esto estoy de acuerdo, pero ustedes tampoco son adultos, ¿no? O sea, hay decisiones que ustedes no pueden tomar todavía que les corresponden, digamos, a los adultos tomarla, ¿sí? Por eso ustedes todavía están bajo la tutoría de sus papás o de sus cuidadores, por eso ustedes todavía tienen que pedir permiso, por ejemplo, para ir a ciertos lugares, hacer ciertas cosas, ¿sí? Pues esa es la característica precisamente de la adolescencia. Pero vale la aclaración que usted hace, María Fernanda. Bueno, volvamos aquí porque aquí se volvió otra vez a levantar la mano. Entonces volvemos a empezar. ¿Daniel había pedido otra vez la palabra? No, señor. ¿No? ¿Laura había pedido otra vez la palabra? Los que ya hablaron, bajen la manita para que no quede la mano levantada y sea más fácil. Eso, muy bien. Entonces así solamente los que faltan por hablar levantan la mano. Laura, Jimena Acevedo. Profe, es que le habían dado el turno a Mafe. Laura Pues en Jimena. mi caso, digámoslo así como Mafe dijo, es tanto como de niñez, pero lo que usted dijo también está bien, porque nosotros todavía no somos unos adultos, en otras palabras, no hemos cumplido la edad para ser los adultos. En mi casa sí se cumplen, tengo que pedir, digamos, permiso, si me entiende, tengo que hacer deberes, pero también tengo mis derechos como una niña. Ajá, muy bien. Y pues lo que decía María Fernanda por parte era verdad, porque él trataba de entender que era como niños, como la niñez. Pero como lo que decía usted cuando corrigió a Mafe, también tenía la razón porque nosotros no tenemos todavía la edad para ser, digámoslo así, unos adultos. Ajá. Bueno, yo realmente no corregí a Mafe, yo pues di mi punto de vista en relación con lo que ella estaba planteando, ¿sí? No la estaba corrigiendo en el sentido en que lo que ella estuviera diciendo estuviera mal, no me refería a eso. Vale, listo, entonces bajas la mano y Santiago, que tiene la mano levantada, lo escuchamos y paso a explicar la segunda pregunta. Santiago. profe, es que respecto a la intervención que Mafe me hizo, usted nos pidió pues como lo que nos pasa a nosotros personalmente en la casa, individual, ¿sí? Y por ejemplo, en mi familia, en mi hogar, se acostumbra que desde pequeños se van inculcando valores y le van enseñando a uno todo lo que, o sea, lo van formando a uno de una manera correcta. Y pues a mí desde pequeñito, por ejemplo, mi nona me enseñaba a lavar loza, a pelar una papa, a ayudarle en la cocina. Y yo me desocupaba de eso, yo me iba para la calle, yo jugaba, yo era feliz, salía con mis amigos, jugaba a la lleva. Y pues en lo que ella dijo de que ya estamos grandes y de que no nos gusta jugar a eso, pues eso no es a todo el mundo, porque por ejemplo, yo con mis amigos, muchos tienen 15, 16 años, nos ponemos a jugar fútbol, al ponchado todavía, jugamos a la escondite, nos ponemos a correr, y pues no me parece que eso sea tampoco inmaduro, porque los pensamientos de nosotros son muy diferentes, que nos gusta divertirnos y jugar como lo hacíamos de pequeños, porque eso sí era felicidad, no era tanto estar ahí en el celular, eso pues es muy diferente a la madurez que ella está hablando. Claro, a ustedes les tocó pasar por dos cosas. Primero, por la adolescencia, que ya de por sí es complicada, y segundo, por esta situación de pandemia. Y pues eso complica un poquito las cosas, porque pues parte, digamos, del disfrute, digámoslo así, de la adolescencia también un poco, eran los amigos, y es la interacción con amigos y con pares, y de pronto, pues ustedes ahorita en este momento, la interacción a través de redes sociales es diferente, ¿sí? Ahorita estamos acá conectados, estamos charlando, la estamos pasando bien, digámoslo así, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Es otra forma de experiencia. Entonces, claro, pero fíjese que lo que Santiago dice, pues yo también estoy de acuerdo, o sea, eso hace parte de la adolescencia. De pronto algunas personas tienen una manera diferente de vivirla,
No me parece a mí que sea inmaduro, digamos, que un adolescente como ustedes, pues, todo, digamos, le guste ciertos juegos. De hecho, eso tiene que ver más con la personalidad, ¿no? Yo he visto gente grande jugando con niños como si fueran niños, disfrutando el juego, y otros que de pronto no lo hacen. Sí, eso depende no tanto de la edad o digamos, del proceso, si está o no en la adolescencia, sino también un poco de la personalidad. Vale, estaba como muy chévere la cuestión, pero entonces voy a pasar a la siguiente pregunta y seguimos entonces con el debate que está como muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta es la siguiente precisamente. ¿Crees que el mensaje de los textos que acabas de leer es de obligatorio cumplimiento? ¿Sí o no y por qué? Esto que acabamos de leer, tanto de Rousseau como de la Constitución Política, ¿es o no es de obligatorio cumplimiento? Entonces, levantan las manitas y yo les voy dando el uso de la palabra en este orden. Empezamos con María Fernanda Archila. Bueno, profe, pues a mí sí me parece obligatorio, ya que en la Constitución está establecido y están establecidos los derechos de los niños, y en el libro de Emilio aconsejan cómo se deben cumplir cada uno de ellos. Vale, María Fernanda, muchas gracias. Bájate una vez la manita para que no me confundas acá. Bueno, Daniel Mota. Sí, porque todos los niños tienen derechos, los padres deben de responder por sus hijos, dándoles un buen bienestar, alimentándolos, brindándoles afecto, cariño, acompañamiento y estudio. Vale, Daniel, baja la manita también, por favor. Laura Jimena Acevedo. Sí, profe, porque los niños tenemos derechos, tanto como derechos como deberes que tenemos que cumplir, como los derechos también tienen que ser cumplidos como los deberes. Muy bien, Laura Jimena. Laura Jimena por acá. Bueno, muchas gracias. Baja la manita también, por favor. Santiago Muñoz. Por a mí me parece que por una parte sí, pues por la otra depende. Por la parte de la Constitución sí, porque tenemos el derecho de la salud, la alimentación, la educación, bueno, todo eso. Y por la parte del pensador, pues depende la educación, o sea, los padres que nosotros tengamos, porque pues si ellos son unos padres, ¿cómo decirlo? O sea, que no son tan de los de ahorita, que lo dejan a uno salir, sino son más a la antigua, de tenerlos a uno ahí en la casa, estudiando y todo eso, pues ahí no se puede hacer nada porque uno no puede demandarlos porque no lo dejan salir a uno o porque no lo dejan hacer lo que uno quiere, en pocas palabras. Ya eso va a depender de cada padre. Bueno, Santiago, muchas gracias. Y escuchamos a... ¿Quién es John Henry Pavón? ¿De quién es? Dylan, profe. Dylan. Ay, bueno, Dylan. Lo escucho. Pues por una parte sí, por otra no. Sí, porque si no se cumple un derecho, pues, pues sería como delito, ¿no? Pues debemos estar sanos, tener derecho a la educación, a la libre expresión, pero y por la parte que no, porque no hay que abusar, ¿no? También tenemos que ayudar en la casa. Vale, sí, yo quería llegar a ese punto que acaba de mencionar Dylan, y es que cuando habla del artículo 44 de la Constitución Política y menciona son derechos fundamentales de los niños, esos que ahí se mencionan, el derecho a la vida, integridad física, salud, etcétera, esas no son recomendaciones esas no son recomendaciones, son derechos fundamentales de obligatorio cumplimiento. Es decir, que todo ciudadano está obligado a cumplirlo. En primer lugar, ¿quiénes? Los padres de familia. En primer lugar, por tener la patria potestad. Pero la sociedad en general, por ejemplo, los profesores también tenemos la obligación de hacer que esos derechos se respeten. Digamos, el Estado tiene la obligación de hacer que esos derechos se les respeten a los niños. Por eso ustedes ven y escuchan, por ejemplo, que un niño que está en situación de abandono
pues los padres de familia pierden la patria potestad, ¿sí? El Estado o un particular puede intervenir y esos niños, digamos, los padres pueden perder el derecho a la patria potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque tienen unos derechos que se les están vulnerando, ¿sí? Cuando hay casos, por ejemplo, de maltrato infantil, y maltrato infantil no es regañarlos o castigarlos por haber hecho alguna cosa que no debían, ¿no? Sino maltrato es, por ejemplo, maltrato físico o maltrato psicológico, que ya conduce, digamos, a una situación mayor. Entonces, ahí sí, efectivamente, pues hay una violación al derecho, digamos, del niño al buen trato, precisamente, porque es que el derecho, digamos, corresponde a que los niños merecen vivir en un ambiente sano, un ambiente, digamos, que les permita desarrollarse de una forma saludable. Y aquí entramos a un tema también que es polémico porque, por ejemplo, en este momento que estamos haciendo educación desde casa, hay niños que se están desescolarizando, es decir, niños que de pronto dejan de asistir a las actividades académicas o simplemente se dedican incluso algunos de ellos a trabajar. Entonces, eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque así todavía estemos, digamos, haciendo trabajo desde casa, de todos modos, digamos, es parte del proceso de escolarización que nos tocó vivir en este momento por el COVID. Pero es un derecho fundamental de los niños educarse. O sea, un niño, por ejemplo, que deja de estudiar para ponerse a trabajar, aunque de pronto en algunos casos uno entiende, y ya vamos a analizar la siguiente pregunta, tiene que ver, por ejemplo, con la misma situación económica de muchas familias, pero no es lo correcto, y además, siempre y cuando el niño no se desescolarice y siempre y cuando el niño no pierda esa oportunidad, ese derecho de estudiar, y ojo, el otro derecho que también es fundamental, que es el de la recreación. Eso no quiere decir que entonces los niños no puedan colaborar en la casa y que no puedan tener responsabilidades, incluso en algunos casos, ocasionalmente ayudarles a sus papás en algunas actividades económicas, siempre y cuando eso no signifique que el niño deje de estudiar o deje de tener su derecho fundamental también a la recreación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar con la otra pregunta precisamente ¿para qué? Para seguir discutiendo sobre este tema tan interesante que nos tenemos hoy en clase. Bueno, la siguiente pregunta es competencia propositiva. Entonces, la competencia argumentativa, precisamente como su nombre lo indica, buscaba que ustedes dieran razones de por qué respondían de esa forma, que es lo que ustedes están haciendo ahorita, ¿no? Dando argumentos y razones a su respuesta. La competencia propositiva es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, dice aquí el encabezado: muchas niñas y niños colombianos se ven sometidos a circunstancias de pobreza, maltrato, violencia y carencia de medios para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Cuáles son las causas y qué crees que se debería hacer para evitar que esto siga sucediendo? Elabora un breve escrito en el que respondas a este interrogante. En este caso, pues vamos a discutirlo. ¿Cuáles son esas causas que generan que esta situación se presente y qué podríamos hacer para ayudar a evitarlo? Entonces, vuelvan por favor a pedir la palabra y en este orden los empiezo a escuchar. Laura Jimena Acevedo. Sí, profe, bueno. Te escucho. Yo escribí como yo pensaba, pero yo no pensaba, o sea, tanto como en los niños, yo pensaba más como en los adultos, ¿sí me entiende, profe? ¿Cómo así? Explícame eso. O sea, yo no le respondí con base a los niños, ¿sí me entiende? Yo lo respondí con base como a los adultos, con los padres de familia. Bueno, ¿y cómo lo contestó? Las causas serían que aquí en Colombia hay mucho desempleo y los seres humanos no hacemos nada para evitar el desempleo. Lo que podemos hacer es hacer distintas, como por ejemplo vender cosas en la calle para poder darle el vivir a los niños, ¿sí me entiendes? Pues no te estoy entendiendo muy bien. Explícame un poquito mejor esa parte. O sea, profe, yo lo hice con base tanto no a los niños, yo no me basé tanto en los niños. Me basé mejor en los adultos. Bueno, vamos a escuchar otras opiniones y ya volvemos sobre eso que tú estás diciendo. ¿Listo, Laura? Listo, bueno, profe.
Escuchemos a Daniel. Una de las causas más importantes es la desigualdad social y económica que existe en este país, pues no todos cuentan con los mismos recursos y otra es la falta de amor y tolerancia en los hogares frente a las distintas situaciones familiares que se presentan. Considero que se debería brindar oportunidades laborales a los padres para obtener una mejor calidad de vida y así poder suplir las distintas necesidades de los niños y niñas colombianas. Eh, Distintas posibilidades para poder acceder al material necesario. Sobre la violencia y maltrato deberían crearse compañías y espacios de sensibilización para orientar a la comunidad a crear espacios familiares buenos, llenos de amor, respeto y tolerancia. Muy bien, Daniel. Dylan, ¿cierto? Señor, profe. Vale, Dylan, ¿cuál es su opinión? El maltrato, pobreza, violencia es culpa de los padres irresponsables. ¿Por qué? Porque se gastan la plata en cerveza, cosas indebidas. No hay convivencia en la casa. Los padres también, los padres que son así, pasaron por lo mismo, entonces ellos se ven reflejados en eso y entonces hacen lo que vieron. Para resolver el conflicto. Esto va a sonar como pues una manera como mala, ¿no? Pero la única manera de resolver esto es por medio de castigo, ¿no? Porque desde hace cuánto tiempo llevan tratando de resolver esto con charlas contra el maltrato infantil, reunión de padres de familia, pues deberían aumentar los años en prisión, de antes 5, ahora 10, multa de 1 millón de pesos y de antes de ser 500,000 y con pues obras sociales. Eso, profe, yo quiero intervenir respecto al que dijo. Espérame un segundito, pide la palabra, Mafe, pide la palabra para... Y tienes el turno, perfecto. Escuchemos a Santiago y ya escuchamos a Mafe. Santiago. Pues, profe, yo también quiero intervenir, pero pues también, o sea, primero mi opinión viene basada en de hace mucho tiempo, porque pues Colombia es un país que tuvo mucha violencia y Ajá. pues muchas generaciones fueron como atrapadas en ellas, en esa violencia. Y digamos, hay padres que se criaron de esa manera, a los golpes, y vienen ahora a criar a sus hijos así porque creen que es la manera correcta porque así los criaron a ellos. Pero Ajá. respecto a lo que dijo Dylan, que es por el alcohol, que porque vieron que los papás de, digamos, un ejemplo, ¿no? Mi papá tomaba y entonces yo vi que mi papá tomaba y entonces yo voy a tomar y voy a llegar borracho a pegarle a mi hijo y a mi mujer. Pues yo creo que eso va en cada persona y en la personalidad que forme cada persona. Porque, por ejemplo, yo puedo ver el ejemplo de mi padre y decir, no, porque mi padre hacía esto y esto era malo y a mí no me gustaba que él llegara a pegarme. Entonces yo me quiero superar como persona, yo quiero estudiar, yo quiero salir adelante, quiero educar correctamente a mi hijo y darle como más estabilidad y que haya una mejor convivencia en el hogar, como hablar con mi hijo o sea, como más comunicación, ¿sí? Y pues mi solución sería más acompañamiento de las autoridades competentes en Colombia, como la del bienestar, que por ejemplo hay un caso, sí debe ser castigado, así como lo dijo Dylan, porque eso de hablarles y hablarles, uno muchas veces no saca nada con hablarles porque muchos padres no entienden eso. Siguen diciendo que a ellos lo educaron así y así van a hacer y que son los hijos y hacen con los hijos lo que quieran como si uno fuera un juguete o algo así, pero no es en caso de todos los padres, es en algunos. Vale, Y pues, Santiago. Señor. o sea, deberían, como aparte de charlar, sí deberían darles un castigo, pero a los niños, o sea, también hay que hacer algo con los niños porque los niños quedan mal psicológicamente. Entonces, pues, deberían como un psicólogo o algo así. Vale, Santiago, muchas gracias por esa reflexión. Bueno, ahora sí, María Fernanda, la escuchamos. Bueno, profe, yo quiero intervenir respecto a lo que dijo Dylan. Estoy primero en acuerdo con Santiago porque es cierto, uno, por ejemplo, ve lo que está haciendo su padre y no es dependiendo de cada persona si lo va a proyectar con los demás. Respecto a lo que dijo Dylan, profe,
Pues yo tengo, o sea, como un pensamiento de que, por ejemplo, palo torcido no se puede enderezar, ¿sí? Por ejemplo, si él decía, perdón, él decía que pues, pues Ajá. que le dieran una multa de 500.000 pesos o 1 millón de pesos a la persona que, bueno, hiciera maltrato intrafamiliar, ¿sí? Y pues, o sea, uno ve que, por ejemplo, los mandan a la cárcel y salen y hacen lo mismo. O sea, por más que castigo que haya, pues algunas personas no se enderezan y pues, o sea, no estoy como en parte de acuerdo respecto a eso. Vale, María Fernanda. Bueno, esto se puso así como interesante. Yo quisiera hacer alusión a lo que ustedes acaban de decir porque es muy importante. Y es lo siguiente. Ya le doy la palabra a quien le está pidiendo en el chat. Mire, ustedes tienen razón. Los que han hablado tienen razón en lo que están planteando. Número uno, efectivamente vivimos en un país muy violento que lamentablemente ha hecho de la violencia prácticamente un modo de vida. Cuando hablamos de la violencia, la gente casi siempre piensa, la guerrilla, los paramilitares, bueno, los grupos criminales armados, lo que sea, delincuencia común. No, la violencia está tan arraigada que se ve, por ejemplo, en los hogares, se ve, por ejemplo, en las parejas. Ahí también se ve mucha violencia, hay muchísima violencia entre parejas. Ustedes seguramente han escuchado hablar de los feminicidios, ¿no? Asesinatos de mujeres, lo que antes llamaban crímenes pasionales, ¿no? El famoso cuento de que si no es para mí, no es para nadie, y entonces si yo la veo con otro, la mato, y todo eso va generando una cultura de la violencia. Entonces, lamentablemente, eso que algunos de ustedes mencionaba, de que muchos padres han sido educados, digamos, bajo esos cánones de violencia, es una realidad que tristemente tenemos que transformar. Y ahí precisamente le doy la razón también al otro compañero que decía, claro, es que yo no puedo seguir justificando la violencia porque conmigo fueron violentos. Entonces, por el hecho de que a mí, por ejemplo, me educaron a punta de rejo y a punta de maltrato, no quiere decir que yo tenga que educar de esa manera a mis hijos. Pero aquí quiero hacer una aclaración también. Es que en Colombia hemos dado, digamos, como un bandazo y fuimos de un extremo al otro, ¿no? Pasamos de una cultura del padre violento, maltratador, que golpeaba al hijo por cualquier cosa que hacía, y pasamos al otro extremo que era el padre permisivo. Pues resulta que las dos cosas son violencia. O sea, si yo, por ejemplo, como padre de familia, yo dejo que mi hijo haga lo que quiera, y si él quiere salir a la hora que sea, llegar a la hora que sea, si quiere empezar a consumir drogas o empezar a consumir licor, lo dejo, pues eso es otra forma de maltrato, y eso es una forma de maltrato por el lado del abandono. Eso es abandono. Un padre de familia que deja hacer a su hijo menor de edad lo que quiera, lo está abandonando, y eso también es violencia. Entonces yo por eso insisto en lo que les decía ahorita. Y yo creo que ustedes dieron ahí con un punto que es muy interesante. Los tres compañeros que están hablando me parece que tienen mucha razón, y los otros compañeros que hablaron antes, en que este círculo precisamente del maltrato hay que romperlo. Pero el círculo del maltrato no se rompe por el lado del abandono, se rompe por el lado del diálogo, de poner reglas claras, de empezar, digamos, a cambiar un poco esos patrones de disciplina. O sea, yo soy de acuerdo en que los padres de familia tenemos que seguir, digamos, educando a nuestros hijos, y está muy bien, digamos, que estemos muy pendientes de ellos, que no los dejemos hacer lo que quieran, porque a veces eso es bastante dañino, en el sentido en que los puedes poner a muchos peligros, pero que no tenemos por qué ser violentos con ellos, ¿sí? Que no tenemos por qué, digamos, eso no tiene que desencadenar en el maltrato. Y yo creo que en eso cumple un papel fundamental la escuela. Ustedes saben que existen, por ejemplo, en las instituciones educativas la escuela de padres, ¿sí? Y la escuela de padres cumple esa función también de educar a los padres de familia. Pero yo estoy de acuerdo con algo que decía Dylan, creo que era, me parece, y es que cuando definitivamente hay un caso de maltrato evidente, y ya, digamos, eso está generando una situación digamos, de violencia en el hijo o en los hijos, el Estado tiene que intervenir. Esa idea de que los padres pueden hacer lo que quieran con sus hijos, eso no es cierto, eso no es cierto.
O sea, claro, uno tiene la responsabilidad de educarlos y de formarlos de acuerdo también a sus propias convicciones, pero hay un límite. Hay un límite, ¿sí? Por ejemplo, yo escuchaba, incluso aquí en Charalá, alguna vez me contaban que un padre de familia hace unos años castigaba a sus hijos, por ejemplo, amarrándolos a un palo, colgándolos, y yo decía, eso no son castigos, eso es tortura. Eso es tortura y eso incluso en el Código Penal está tipificado como tortura y eso es un delito. Entonces, sí, hay toda una cultura, digamos, de la violencia que tenemos que empezar a erradicar de los hogares, de la educación, de la sociedad en general, y que lamentablemente pues es como una tarea pendiente. Bueno, por ahí veo otras manos levantadas, muestre a ver si no son los que ya hablaron, pues ya bajaron la mano. Entonces, escucho a Laura y a Ginette. Laura. Bueno, profe, yo quiero opinar sobre lo que dijo Dylan, que es de poner un castigo, pues eso está bien, pero ya depende de cómo sea, porque por ejemplo, puede que no sea culpa del padre, sino de la educación que tuvo él en la niñez, y pues eso es lo que está influenciando a que él haga ese tipo de cosas. Entonces, no, en gran parte no sería culpa de él, sino de lo que él sufrió en su infancia. Entonces, no estoy muy de acuerdo con lo que dijo él, que es que pues los multen, porque ya que para qué sirve la multa si eso no va a hacer que ellos tomen conciencia de lo que están haciendo. Y pues la cárcel sí está en parte de acuerdo, porque ya sí pues el muchacho o niño tiene ya un maltrato ya muy grande, pues creo que sería mucho mejor que estuviera en otras manos. Vale, Laura, muchas gracias. Antes de escuchar a Ginette, aquí en el chat, ¿quién es Mario Díaz? Perdón, ¿quién está con ese chat? Claudia Díaz, profe. Claudia Díaz, listo, Claudia, su merced había pedido la palabra antes, la escuchamos. Yo estoy diciendo de María Fernanda, creo que ella dice que como el papá toma, entonces el niño también tiene que hacerlo. Pues a mí me parece que eso no es así, porque si uno quiere eso con su vida, pues uno lo hace. Pero ya si uno no quiere eso, pues ya no, o sea, ya es decisión de uno si quiere hacer eso con su vida. Vale, Claudia, muchas gracias. Y escuchamos a Santiago y voy a hacer unas preguntas a unos que no han participado. ¿Listo? Santiago, lo escuchamos. Profe, Perdón, Ginette, perdóneme, excúseme. Ginette, Santiago, y ahí sí hago unas preguntas a los que no han hablado. Ginette. Bueno, profe, pues lo que yo tengo que decir es que, bueno, en algunos casos los papás son como muy machistas y la mamá también permite y apoya lo que el papá dice, digamos que el papá le pega a la mamá porque está borracha o porque dice que no hace lo que tiene que hacer. Y digamos, la mamá a veces apoya eso diciéndole al hijo que sí, que así tienen que ser las mujeres, que estar en la casa. Y así educan al hijo y el hijo aprende a ser así y pues algunos casos que sí. En lo de la cárcel, pues algunas veces sí funciona, otras veces no, porque al estar encerrado, de pronto ven, ¿cómo le digo? Al verse que no están libres, que no pueden hacer nada, como lo hacían antes y bueno, no sé, a veces como el encierro pone a pensar a las personas a concientizarlas, no en todos los casos, pero en la mayoría. Pues yo lo que diría sería pues psicólogo y terapias en familia y esas cosas. Vale, Ginette, muchas gracias. Y escuchamos a Santiago. Profe, yo digamos el ejemplo que dijo Ginette, yo en ese caso yo evaluaría el caso de violencia, ¿sí? Porque puede que sea algo muy evidente, muy claro, puede ser algo de una u otra vez. En ese caso uno puede decir, no, sí, tal vez puede que se arrepienta, démosle una oportunidad, pero más, aparte de eso, yo seguiría como pendiente, como siguiendo ese caso, si yo fuera
una de las autoridades del país o el bienestar familiar, siguiendo ese caso a ver cómo avanza, si el padre tuvo una evolución al estar encerrado. Pero si vemos que es muy reincidente, ahí lo que hay que hacer es ya quitarle a su hijo, así pues al niño no quiera, va a ser un bien para él, porque en un futuro el niño va a quedar como muy acomplejado y eso. Y pues lo que dijo, no me acuerdo qué niña fue, Laura me parece, de que no castigarlos, que porque muchas veces ellos no tienen la culpa, que porque vivieron eso de pequeños. Pero es que pues uno sabe qué es bueno y qué es malo según uno, ¿sí? Uno mismo crea la personalidad de uno y los padres también cometen errores. Y uno uno no tiene que tomar las cosas buenas, sino las cosas malas. Uno toma las cosas malas para superarse, para decir yo no quiero ser eso, como ya lo expliqué antes, yo no quiero ser eso, yo quiero ser mejor. Pero si esa persona se crea con ese pensamiento que yo hice eso, a mí me parece eso algo como mediocre porque no se quiere superar, porque se basa en lo que le pasó a él para hacer daño a las demás personas. Y a mí me parece que eso está mal, así sea que pobrecito que le pegaban, no, igual sigue estando mal porque él no tiene que sacar eso con las demás personas. Vale, Santiago, yo estoy plenamente de acuerdo con eso que usted está diciendo y precisamente ahorita cuando hablé decía eso, que es parte de superar el ciclo de la violencia. O sea, yo no puedo seguir justificando mi comportamiento violento porque conmigo fueron violentos. Sí, el ejemplo que yo ponía del castigo de un padre que colgaba a su hijo a un palo, ese tipo de situaciones hay que erradicarlos. O sea, definitivamente han hecho muchísimo daño. Pero Ginette decía algo que no se nos puede también escapar, y es que lamentablemente parte de esa violencia que se vive en los hogares también es producto de ese machismo, digamos, que está tan arraigado también en nuestra sociedad, porque uno a veces ve que esa violencia, porque esa violencia específica contra las mujeres, ¿sí? Y la violencia contra las mujeres no solamente en sentido físico, sino incluso en sentido psicológico, en cuanto a que los hombres tienen más derechos que las mujeres, a las mujeres no se les permite hacer ciertas cosas. En el hogar, por ejemplo, si hay niños y niñas, las niñas tienen digamos, la responsabilidad de los oficios del hogar y el niño como que no tiene ninguna responsabilidad sobre eso. Entonces, todo eso va impactando definitivamente en la violencia. Y como les decía, mire, eso que ustedes están diciendo, mire, la discusión de hoy me parece muy buena, me parece excelente, y eso que ustedes han dicho, ojalá, y bueno, es una de las cosas buenas de este trabajo que hacemos ahorita, es que seguramente muchos de sus papás también nos están escuchando acá discutir, y eso me parece rico también, porque eso hace también que empecemos a mirar, digamos, las cosas como desde otra perspectiva, ¿no? O sea, como que empecemos a tomar entre todos conciencia de que esto de la violencia, digamos, en los hogares es algo que es necesario erradicarlo, ¿sí? Claro, está de trasfondo la discusión que teníamos al inicio de esta pregunta, y es, hay otros factores, la pobreza, hay, digamos, la situación tan difícil por la que están pasando muchos hogares, a veces eso desencadena en violencia, pero no es una justificación, ¿sí? Una cosa es entender por qué ocurren ciertas cosas, pero eso no quiere decir que estemos justificándolas. Bueno, antes de terminar, porque digamos, han estado con una participación excelente, hay unos compañeros que están aquí como presentes, pero no los he escuchado. Por ejemplo, Kevin Steven Ardila. Kevin, su merced, ¿cuál es su opinión aquí como ya terminando esta jornada? ¿Dónde está Kevin? Profe, yo quiero decir algo. Pero si quieres, regálame un segundito, voy a escuchar un momentico a los que no han participado y ya te doy la palabra, María Fernanda, ¿vale? Pero Kevin, por ahí no lo Kevin, por ahí como que no lo escuché. Muestra a ver a quién más no he escuchado. Por acá, Jorvin Fajardo. ¿Dónde está Jorvin? Señor, bueno, profe. Jorvin, ¿qué opina usted sobre esto que estamos diciendo? ¿Cuál es su opinión? Dale, papi. ¿Sí nos escucha, Jorvin? Sí, señor, profe. ¿Cuál es su opinión sobre esto que estamos discutiendo acá?
Bueno, Jorvin no lo... Voy a ver esta pregunta, papi. Diga. ¿Cómo? Bueno, Jorvin como que no lo escuchamos. Bueno, Angie María García. Angie, ¿está por ahí, Angie? Angie María. Bueno, Angie tampoco la escucho por ahí. ¿A quién más no hemos escuchado? Por acá, María Camila Prada. María Camila. No, tampoco la escuchamos por ahí, María Camila. Y Santiago Celuán. Bueno, esos son los compañeros que están, pero no están. Bueno, ahora sí, María Fernanda, la escucho. ¿Qué quería decirnos? Profe, es que respecto a lo que algunos estaban diciendo de que, por ejemplo, si lo hacía el padre, lo hacía el hijo y así sucesivamente, pues, o sea, también le doy la razón a usted y también me retrocedo a la primera pregunta. Profe, yo creo que cada quien, nosotros nacemos, vamos creciendo y poco a poco vamos madurando como personas. Vamos sabiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que debemos hacer y reflejar en nosotros mismos y qué es lo que debemos que aprender para no poder hacer. Como por ejemplo, pues ir a pegarle a las esposas y todo eso. También eso, o sea, por eso también lo de pegar a las mujeres y todo eso, por eso también, eso es en parte machismo y también por eso se va generando el feminismo. Y los machistas luego empiezan a matar más a las mujeres y se va pasando sucesivamente así. Vale, por aquí Jennifer, que no la hemos escuchado. Jennifer, ¿usted qué opina? Pues que los hijos no tienen que hacer todo lo que hacen los papás. Por ejemplo, si los papás están de acuerdo con pegarle, así sufrir peleas, ¿sí? Los hijos no tienen que salir igual porque ellos ya deben que saber qué está bien y qué está mal. Profe, lo que sabe decir. Bueno, si quieres vamos a hacer una cosa, vamos a ir cerrando porque pues ya son las 12:58 y la clase termina a la 1. Entonces voy a escuchar, pero mejor dicho, rapidito a los que están aquí en orden de palabra, pero mejor dicho, medio minuto para que nos alcance el tiempo. Rápidamente, María Fernanda, Kevin y Ginette. María Fernanda, rápidamente. Profe, ya hablé, perdón. Ah, ok, ya habló su merced. Entonces, Ginette. Bueno, profe, pues yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Mafe porque también ahí depende la educación y lo que ve. Sí, porque, bueno, puede que el niño tenga otro pensar y todo, pero si es lo que día a día le infundan, también pues es como algo que va a seguir. Sigamos, a mí me infundan los valores todos los días, me lo repiten y eso. Y pues yo lo capto, ¿sí? De pronto, si él es lo que escucha, lo que ve, entonces lo va a coger. Vale. Bueno, chicos, lamentablemente el tiempo aquí se pasa muy rápido, sobre todo porque pues, la clase ha estado bastante entretenida, esta última parte, pero sí vamos a volver a hacer esta actividad en una próxima ocasión. Este tipo de debates, de discusiones son muy productivas y los felicito, sobre todo a los compañeros que han estado participando activamente. Mientras ustedes van hablando, yo voy con la planilla tomando nota de quiénes son los que tienen la participación en el ejercicio, entonces les agradezco. Y nada, ya es la 1 de la tarde, entonces ahora sí los dejo que vayan a almorzar. Muchas gracias. Chao, profe, compañeros, feliz tarde. Igualmente, gracias por la participación. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen fin de semana, que